hoy fue martes del Pulso de la Salud, hoy se dio avances importantes, ya va a empezar la vacunación a personas de 50 a 59 años, ya el portal de Mi Vacunación ya se adelantó, ya se puede uno empezar a registrar si están dentro de ese rango. México, pues aparentemente ya terminó de vacunar a los adultos mayores que se quisieron vacunar, al menos con la primera dosis, y México cede una cantidad, se cede las vacunas que había contratado con la India, las cede, se las regresa a la India, más bien no las aceptará para que la India pueda hacer frente a la crisis que tienen ellos con unos contagios brutales. El día de ayer, más de 300,000 contagios en un día. Entonces, esta parte es importante, pero también hay cosas de las que platicar sobre el tema, porque hubo notas en donde mencionan que sobrevivientes del COVID-19 tienen un 60% de riesgo a morir en los próximos 6 meses, según un estudio que fue publicado en la revista Nature, que lanzó datos bastante desalentadores. Así que, para no entrar en caos, vamos a platicar con el doctor Héctor Lefrisi para que nos explique, y ya saben que si tienen preguntas sobre COVID-19 y todo esto, vacunación, bla, 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 vayan dejándolas aquí para que terminando lo que vamos a platicar con él, podamos hacer preguntas y respuestas y regresemos al tema de achis, los mariachis. Hubo complot en este momento y como que nos sacó la aplicación, ¿verdad? Para la transmisión. Pero siempre hay plan B. Aquí estamos preparados para el plan B, C, D, F, G. Aquí no hay falla. Vamos a entrar ahora sí con el doctor Héctor Lefrisby. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy Bien, bien. bien. A ver, doctor, quiero empezar con no sé si usted tuvo la oportunidad de leer este artículo publicado en la revista Nature, pero pues hablan de que un 60%, o sea, hay 60% de probabilidades de que quienes tuvieron COVID y sobrevivieron pueden morir en 6 meses derivado a las complicaciones que el virus deja en su cuerpo. ¿Qué tan acertado está este artículo? No lo sabemos, eso no lo sabemos. Eso es una estimación que supongo que es muy eficiente y muy bien planeada para poder vender muchos ejemplares, pero no tiene ningún sustento científico sólido. Ay, esa era una pregunta importante que le teníamos que hacer, doctor. Qué bueno que nos la aclara porque ya veo a muchos medios de comunicación retomándola y entramos en caos. Y ya sabe que hoy últimamente los medios pues les da por compartir solo por vender la nota, básicamente. Ahora, doctor, hay otro tema que empezó a generar pues sí, yo vi mucho ruido al respecto también mediáticamente y tiene que ver con que Estados Unidos, la vacunación en Estados Unidos, que ya es mucho más abierta. Ahora sí, vengan, vacúnense, no importa la edad y demás. ¿Qué pasó con la estrategia de vacunación en Estados Unidos? ¿Considera que otros países irían encaminados a un escenario similar? Sí, pues mira, en el escenario que hay en Estados Unidos, en cuanto al volumen de vacunación, pues es a lo que aspiran todos los países, ¿no? A llegar a un 65, 67% de vacunación, y en ese momento ya se va a alcanzar lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Ese es el objetivo de todos los países. Ahora, no les va a pasar como en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos platicaba hoy yo con un par de personas que me estaban diciendo que quieren venirse a vacunar a Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos pues, quiere que se vacune más gente, porque se les están echando a perder las vacunas en muchos lugares, porque abren las botellitas y ya no llega tanta gente y tienen muchas vacunas. Aquí en Colorado ya se está vacunando a muchísima gente y ya incluso pues ya saben que está viniendo gente de diferentes partes del mundo a vacunarse y ya como que no se fijan. Lo que pasa es que Estados Unidos compró como 700 millones de vacunas, una cosa así. Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de habitantes y de ahí pues no todos se vacunan porque pues bueno, los menores de 16 años no se vacunan y además pues hay una cantidad importante de personas que no se quieren vacunar, de diferentes grupos étnicos o diferentes grupos religiosos que no se quieren vacunar. Entonces, Estados Unidos va a utilizar alrededor de 200 vacunas, no más que esas, y tienen 600 o 700. Entonces les sobran 400 o 500 vacunas y en un mes y medio van a ver cómo Estados Unidos se va a volver el salvador del mundo y va a empezar a regalar vacunas por todos lados o a ceder vacunas a todos lados y entonces van a decir que pues, lo hacen porque son muy buenas personas, pero la verdad es que pues ya prácticamente se está alcanzando la meta de la gente que tiene la intención de vacunarse, ¿no? Le mandé por ahí a tu productor una fotografía
una captura de pantalla de un artículo que salió hoy del CDC, en el cual son las nuevas recomendaciones para el uso de cubrebocas. Ya no recomiendan que las personas vacunadas en espacios abiertos utilicen cubreboca. Ahí está la comparación entre los vacunados y los no vacunados. Y esto tiene la intención de que la gente que no se ha vacunado vaya y se vacune para no tener tantas restricciones. Aquí en Estados Unidos no le gusta a la gente que le restrinjan actividades, que les coarten su libertad, ¿no? Porque es the land of the free. Y entonces toda esta gente la están motivando de esa manera para que se vaya a vacunar. Esa parte creo que es importante, doctor, porque justo estoy viendo notas. Insisto, este programa se trata de explicar lo que muchos medios no están explicando. Y están mencionando que hubo contagios en 400 personas déjeme checar bien el nombre, fue en Guanajuato, que hubo 400 personas vacunadas que resultaron contagiadas. Entonces, cómo entendemos que, por ejemplo, se busque el que haya nuevas recomendaciones para el uso de cubrebocas cuando sí hay, o sea, es posible que uno se contagie y qué tanta una persona contagiada con COVID puede tener esta alta carga y contagiar a otras personas? ¿Cómo entendemos este escenario? No sé, no leí esa nota, digo, no conozco la nota, no sé quién la elaboró, pero a ver, la gente que se vacuna, las personas que se vacunan, se pueden infectar siempre, toda la vida. Esta no es una vacuna esterilizante, no es una vacuna que evita que la gente se infecte. Lo que hace es que evita que se enferme de gravedad o que muera por COVID. Entonces la gente va a seguir vacunada. Además, tengan en consideración, como ya se los mencioné alguna vez, hay muchas personas, una cantidad importante de personas que pueden estar infectadas de COVID en el momento de que se vacunan. Porque recuerden que 8 de cada 10 personas que tienen COVID son asintomáticas. Entonces hay muchas personas que se están yendo a vacunar y están enfermas de COVID. Porque yo veo que hay personas que incluso en otros programas me han dicho, oiga, pero es que la vacunaron de COVID o lo vacunaron de COVID y a los 4 días o 5 días ya tenía COVID. Es que en la vacuna le pasaron el COVID. No, lo que pasa es que esa persona ya iba infectada, ya tenía 4, 5, 6 días infectada y empezó a desarrollar síntomas 4 o 5 días después de la vacuna. ¿Cuál es el problema de esos pacientes? Ninguno, ningún problema. Es más, incluso es probable que el hecho de que tengan la inmunidad natural, que es enfermarse, y la inmunidad artificial, que es la vacuna, al mismo tiempo, les genere una respuesta inmunológica mucho más robusta. Es muy probable. Entonces, la eficacia y el control de síntomas y de la enfermedad va a ser un poco mayor. Entonces, no les confiere ningún problema a los pacientes. Déjame contestar una pregunta que hace Raúl Perusquía, que es muy pertinente, la hace aquí en el chat, y pregunta que qué hay de la utilización de vacunas con fetos o material fetal. Uh-huh. Es una pregunta que hace mucha gente. A ver, ese rumor es debido a que, en primer lugar, digo, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero así como les recomiendo que si van a ver un doctor y les dice que usen dióxido de cloro para el COVID, se busquen otro doctor. Igual les digo que si ustedes tienen un ministro de culto que les dice que las vacunas están hechas con células fetales, busquen otro ministro de culto, porque es un ignorante. Entonces, en el año de 1976, Johnson Johnson inició un protocolo de investigación utilizando células fetales, que en ese momento estaba permitido, más bien no estaba regulado. Fue un escándalo en la comunidad científica, fue terrible lo que sucedió después de esto como consecuencia de la utilización y se suspendió el estudio y jamás se han vuelto a utilizar células fetales de manera autorizada para ninguna investigación. Nada tienen que ver ninguna vacuna con la utilización de células fetales. ¿Cuál es el único grupo religioso que se opone a la utilización de la vacuna de Johnson Johnson? Son los musulmanes, la gente que practica el Islam. ¿Y por qué es esto? Porque en el proceso de fabricación del conservador de la vacuna de Johnson Johnson se utilizan cantidades ínfimas, mínimas, minúsculas de alcohol. Y los musulmanes no consumen alcohol. Entonces, como pasó por donde había alcohol, entonces ya los musulmanes no se quieren poner la vacuna de Johnson Johnson por una cuestión religiosa, que es muy respetable, pero esa es la única justificación que hay respecto a cualquiera de las vacunas.
Ahora, aquí quiero ir con alguna pregunta que dice Jorge Alberto, ¿cuál es su opinión acerca de las declaraciones del director de la OMS respecto a que suelten las farmacéuticas las patentes de las vacunas? Eso va a suceder con el paso del tiempo. En una pandemia nunca se sueltan las patentes por una razón muy sencilla. No hay todavía eh, información científica sólida como para que las farmacéuticas asuman toda la responsabilidad. Todavía sigue vigentes los mecanismos de protección gubernamental para que los laboratorios puedan distribuir las vacunas en el mundo. Hay algunas personas que por ahí comentan que a los laboratorios no se les va a poder levantar una demanda si algo pasa o que no se van a conocer los contratos, en fin, todo ese tipo de teorías que no hay. No, eso siempre sucede. Cuando salió el Canderel al mercado, la mayoría de la responsabilidad no la tenían los laboratorios. Se hace un grupo que asume la responsabilidad, porque imagínense que un laboratorio como Johnson Johnson, que es inmenso y hace muchísimos medicamentos que le mejoran la calidad de vida, la sobrevida y la supervivencia a muchas personas, quebraran porque hicieron una vacuna que tenía la intención de salvarle la vida a muchas personas. Entonces, es desproporcionado. Entonces, es por eso que hay una colaboración entre las farmacéuticas y los gobiernos para proteger a los laboratorios. Los de laboratorios le pagan como un seguro al gobierno y ese gobierno tiene una cantidad de dinero que conserva el gobierno y si hay algún caso como estos casos que ha habido de trombosis, bueno, pues el gobierno asume el estudio, el análisis y afortunadamente hasta ahorita no ha habido una relación causal entre las vacunas y la trombosis. Esa parte es importante, doctor, porque yo todavía veo notas que hablan del tema y que relacionan directamente las vacunas de AstraZeneca. Hoy también había otra nota justamente sobre el tema que decían que se detectó la primera muerte en Canadá por la vacuna de AstraZeneca y sigue el debate, si genera, no genera, que si hay estudios, que si hay doctores que lo avalan, ya saben. No hay controversia, ¿no? Hasta ahorita no hay evidencia de que hay una relación causal. Lo que sucede es, como se los explicaba y ya se los he dicho, si una persona se pone una vacuna y esa persona tiene un infarto al miocardio a los 5 días, se va a decir que la vacuna es la que estuvo relacionada con el infarto y se hace un estudio que se llama una hipótesis nula y se llama hipótesis nula porque yo la tengo que nulificar, o sea, yo tengo que demostrar que no es cierto que la vacuna causó ese infarto. Entonces se hace un estudio muy cuidadoso de todas las frentes, autopsias, laboratorios, historia clínica, en fin. Y al final, si yo no puedo anular la hipótesis nula, entonces quiere decir que sí fue cierto. Y hasta hoy, todas las hipótesis nulas han sido anuladas. Siempre ha habido algunas otras causas atribuibles a las muertes relacionadas después de la vacunación. Y como les decía, incluso se reportan como eventos asociados a la vacunación cuestiones tan absurdas como que a una persona le cayó un rayo después de que se vacunó. Y entonces la hipótesis nula es el ponerte la vacuna de X laboratorio y atraer los rayos. Y entonces, bueno, pues tienen que hacer un estudio si eso es cierto. Claro, eso es muy fácil demostrar que no es cierto, pero igual, si una persona tiene pancreatitis o tiene un derrame cerebral o una trombosis después de la vacunación, se tiene que investigar y tiene que buscarse que no haya alguna otra explicación, ¿no? Ahora, ahí solamente para cerrar con el tema de la trombosis, ¿qué genera una trombosis? Porque también hay muchas personas que no saben qué es y entonces, sí, trombos, peligrosísimo esto, a fuerza, vacuna. Y por justamente el desconocimiento, pues a veces es que caemos rápido en estos ganchos de algunas notas. Sí, miren, una trombosis no es otra cosa más que un coágulo que se forma en la pared de adentro de un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo, los trombos son habitualmente de los venosos. Adentro de una vena se forma un coágulo y se pega en la pared de adentro de la vena. Eso es un trombo. Cuando ese trombo se desprende, ¿qué es un trombo? Un trombo es una acumulación de plaquetas y células sanguíneas. Cuando ese trombo se desprende y viaja, cambia ya el nombre, ahora ya se llama émbolo. Un émbolo es un trombo que viaja, un trombo que se mueve, que no está pegado a la pared. Y es por eso que cuando a una persona se le va un trombo de las piernas a los pulmones, se llama tromboembolia pulmonar, porque es un coágulo
que viajó y se depositó en los pulmones. Siempre los coágulos que vienen de los miembros inferiores o del abdomen se atoran en el pulmón y los trombos que se forman en el corazón por arritmias como las fibrilaciones y todo este tipo de cosas son los que se desprenden y viajan al cerebro y causan las embolias o el embolio, como dicen algunas personas, que son las enfermedades vasculares cerebrales, así se conocen, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y eso es un trombo. No se ha encontrado que haya una relación. ¿Por qué? ¿Por qué van a ver ustedes que al principio se vieron muchísimos más casos de tromboembolia relacionado con la vacunación? La explicación no es tan complicada. Lo que sucede es que al principio, ¿qué población se vacunó? Se vacunó a la población de mayor edad, que tienen un riesgo muy alto de desarrollar tromboembolias, y se vacunó también a la población con comorbilidades, pacientes con hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, en fin, enfermedades autoinmunes. Todas esas personas tienen como factor común incremento el riesgo de la tromboembolia. Entonces, a todos esos pacientes era muy probable que les fuera a suceder una tromboembolia. Y si los vacunan y les da una tromboembolia, pues bueno, hay que ver si la vacuna no contribuyó a eso o son simplemente sus factores de riesgo cardiovascular. Si las personas que están aquí en el chat quieren saber si tienen algún tipo de riesgo cardiovascular para tener una tromboembolia, que se metan a internet, que pongan en Google CB, Cardiovascular Risk Calculator, así pónganlo si quieres que tu productor lo ponga, y lo que primero que le va a salir va a ser eso, la calculadora de riesgo cardiovascular, y es algo muy sencillo. Se meten ahí y en la parte de hasta arriba ya los digo, está la edad, tienen que elegir si son hombres o mujeres, tienen que elegir cuánto tienen de colesterol bueno, su presión arterial y abajo tienen que poner si tienen hipertensión, si tienen diabetes y si fuman. Ya que pusieron toda esa información, le hacen que lo calcule y les va a dar una cifra y esa cifra tiene que ser de menos de 7.5. Si es más de 7.5 es un riesgo alto y ahí va a haber 3 cajitas que les dan sugerencias. Tomar aspirina, tomar medicamento para el colesterol o tomar medicamento para la presión. Y ahí se los explica, no es tan difícil calcularlo. Entonces, es tan sencillo anular una hipótesis nula. Por ejemplo, si tengo un paciente de 78 años que fumaba, tenía la presión alta y era diabético, pues nada más necesito conocer su última cifra de colesterol, su última presión arterial, lo pongo en esa calculadora. Y si ahí me dice que tiene, por ejemplo, hoy vi un paciente que tenía 43% de riesgo cardiovascular, pues ese paciente está a un estornudo de tener una embolia. Entonces, si lo vacuno o si le doy un chile relleno de carne molida, pues le va a dar la embolia y no le puedo echar la culpa ni al chile relleno ni a la vacuna. Esa parte creo que era muy importante. Aquí hay una pregunta que creo que va mucho con el tema y la estoy buscando. Aquí está, la de Luis Parra. Si alguna relación causal negativa se detecta en una vacuna, ¿la vacuna es retirada o mejorada? Es retirada. Acá, Y recuerden por qué, y solo esa vacuna, aunque haya otras vacunas que tengan el mismo principio, por ejemplo, si tuviera problemas la de Pfizer, pues no se va a retirar la de Pfizer y Moderna porque las dos tienen RNA mensajero. Y les voy a explicar por qué. No recuerdo, Meme, si ya hablamos aquí de los excipientes en los medicamentos. no, ahí sí no. Entonces, ¿qué son los excipientes? Ahí les va. Los que tengan cerca una caja de medicamentos, tómenla y les voy a explicar cómo entender qué es eso de los excipientes y para qué sirven. Los excipientes en un medicamento es en lo que está disuelto o en lo que está constituido la sustancia que realmente estamos tomando. Vamos a decir que ustedes tienen ahí en su mano una caja con tabletas de metoprolol, medicamento beta bloqueador para controlar la hipertensión, la presión elevada. Si ustedes toman una tableta de metoprolol de 100 miligramos y la ponen en una báscula, esa tableta pesa 7 gramos, 10 gramos. No pesa 100 miligramos, pesa todo eso. Bueno, ¿qué es todo lo demás que tiene esa pastilla? Además de los 100 miligramos de metoprolol, es excipiente. Y muchas veces ese excipiente no es de tan alta calidad y entonces ese excipiente puede causar reacciones secundarias. Y la mayoría de las veces cuando una persona dice, ¿sabes qué? Es que esa marca no me cae, yo tengo que tomar la otra marca. ¿Y por qué es eso? Porque tienen algún tipo de reacción adversa, reacción secundaria o incluso alérgica al excipiente. Y si ven ahí en la caja, abajo dice excipiente CBP. ¿Qué significa CBP? Muy sencillo, con bastante para una tableta. Es decir, esa tableta
tiene 100 miligramos de tartrato de metoprolol, que es un metoprolol de corta duración, y tiene un excipiente, es decir, tiene una sustancia que habitualmente es polietilenglicol o es metilcelulosa, son sustancias neutrales, inertes, con bastante para formar una tableta. Ese es el excipiente. En las vacunas también existen los excipientes. Existe el líquido en el que está disuelto, en el caso de la Johnson Johnson, un poco de alcohol, en fin, existe todo eso. No todo lo que viene en la vacuna es el material que va a generar la inmunidad. Viene disuelto en un líquido. Ese líquido en el que viene disuelto todo lo que te ponen en la vacuna es el excipiente. Y a veces ese excipiente es el que causa la reacción en las personas. Entonces, fíjense, en la hipótesis nula yo tengo que fraccionar todo lo que puse en la vacuna, tengo que poner el excipiente, tengo que poner lo que causa la reacción inmunológica, y entonces tengo que hacer un estudio de qué reacciones encuentro con este excipiente, qué reacciones encuentro con esto, y entonces así es como se van haciendo los estudios, ¿no? Ahora ya van a saber leer una caja de medicamentos. Ahora, aquí hay más preguntas. Voy a agotar la tradicional pregunta de todas las semanas de si tengo, me puedo vacunar, y aquí entran que si tienen sulfas, si se pueden vacunar con la CanSino, que aquí también nos dicen que hay una persona que dice que tuvo temperatura y que se le quitó y que otra vez regresó la temperatura, pues se fue a aplicar la segunda dosis. Hay otra persona que nos está preguntando que si una persona fue diagnosticada con tromboflebitis, se puede vacunar. Vaya, creo que son las únicas que he encontrado hasta el momento, pero creo que era importante hacer una persona que tiene tromboflebitis, ¿qué es la tromboflebitis? Porque me va a regañar mi productora Mariana. No hables con palabras científicas. La tromboflebitis no es otra cosa. Trombo, bueno, pues es la formación de coágulos adentro de las venas. ¿Y flebitis qué es? Flebos significa venas, itis, inflamación. Es decir, es una vena que está inflamada, que duele, habitualmente es en las pantorrillas o en la parte posterior de las rodillas. Es una vena que está inflamada, que duele y además tiene trombos ahí. Entonces, esa persona tiene riesgo de tener una tromboembolia pulmonar. Si se pone la vacuna, no le incrementa el riesgo. El riesgo que tenía es exactamente igual al que tiene antes de la vacunación. No le incrementa el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Bueno, pues hacer todo lo que le han recomendado su cirujano vascular para el cuidado de la tromboembolia, de la tromboflebitis, y además, bueno, pues ponerse la vacuna, porque si tiene tromboflebitis y le da COVID y se enferma de gravedad, el riesgo de que se complique es muchísimo mayor a que si le ponen la vacuna. Otra pregunta que nos hacen acá, valga la redundancia, me gustaría saber si hay algún riesgo con la vacuna de AstraZeneca en el caso de una persona que ya tuvo una reacción de trombosis a un medicamento. No. Insisto, es constante. No. El riesgo de trombosis es directamente proporcional asociado a un medicamento, pero no conozco que haya un riesgo de trombosis asociado a un medicamento. No sé de qué esté hablando, pero no. Y por ahí dice alguien bueno, no alguien, hay varios alguienes ahí que ya pusieron lo de las sulfas. Sí. Hubo también, así como el de las células fetales, hubo un rumor de que una vacuna, creo que era la de Pfizer, ya no me acuerdo ni cuál era, que tenía en su formulación sulfas. No hay ninguna que contenga sulfas. La gente que es alérgica a sulfas, con que no se tome sulfas es más que suficiente y pónganse la vacuna. Aquí nos dicen que si hay gente que toma anticoagulantes, si tiene riesgos. Ninguno. Por el contrario, una persona que tome anticoagulantes de cualquier tipo, warfarina o cualquiera de estos, Xavan, Apixaban, Rosaxaban, cualquiera de estos anticoagulantes, cualquiera de esto les disminuye mucho la posibilidad que tengan una trombosis. Pues yo creo que para cerrar, doctor, porque justo las preguntas es el tema, insisto, ¿qué recomendación hacerle a la gente que tiene miedo de vacunarse por todas estas condiciones que tiene, las comorbilidades? Hoy en la mañana se habló del tabaquismo, ¿no? Insisto, son cuestiones que antes como que no se tocaban mucho. Entonces, ¿qué recomendación hacerle a la gente que tiene todavía este miedo y dice, no, es que no me quiero vacunar porque, etcétera, etcétera? ¿Qué decirles? Pues miren, vale la pena que se vacunen. Los riesgos de vacunarse son prácticamente nulos. Y los riesgos de enfermarse de COVID, pues la mortalidad es del 2%, ¿no?
Si acaso tuvieran la mala suerte de desarrollar un evento trombótico después de la vacuna que no está relacionado a la vacuna, recuerden, es de 0.0009 por cada millón de personas. La posibilidad de que hagan un COVID grave y hagan trombosis y se mueran es del 2%. Es decir, no hay comparación, es de 2 por cada 100. El otro es de 0.0009 por 1.000.000. Es decir, no hay comparación, ¿no? Por ahí alguien decía del alcohol, que si se vacunan con la vacuna de X, la que sea, que si pueden tomar alcohol. Hubo desde el principio un rumor que con la vacuna X no se podía tomar alcohol. La verdad es que fue una broma, fue una vacilada en un programa de estos de chistes en Rusia, y se hizo una noticia mundial, o sea, salió en cualquier lugar de estos, digo, cualquier programa de estos cómicos que hay en México. Imagínense que un cuate que se dedica a hacer chistes en México, cualquiera de los cómicos que hay, yo no conozco a los cómicos actuales, dijera, no, es que si me pongo la vacuna ya no voy a poder tomar. Y lo escucharon alguien de los medios de comunicación y dijeron, oye, ¿ya viste que dijo este cuate que no se puede tomar? Y lo hicieron noticia. O sea, a ese nivel fue, y lo hicieron noticia algunos porque lo oyeron en Rusia, que porque decían que con la vacuna de Rusia, hasta la Sputnik, no podían tomar alcohol. Y no es cierto, fue una broma. Y ahora ya mucha gente lo está replicando y repitiendo y repitiendo. Y entonces, de tantas veces que repiten una mentira, pues ya hay gente que ya cree que es verdad. Pero no, digo, nunca es recomendable embriagarse, pero si quieren embriagarse después de vacunarse, lo pueden hacer sin ningún problema y sin detrimento de la vacuna. Así que bendiciones, salud, de paso. Exacto. Doctor, le agradezco mucho. Por supuesto que siempre nos quedamos con muchas más preguntas. Las voy a recopilar y las retomamos con las demás que salgan el próximo martes. ¿En dónde Nada lo más, pueden fíjate, ahí ver? pregunta a alguien que si pueden tomar paracetamol antes de vacunarse. Es muy importante el tiempo en el que toman el paracetamol. Sí, el paracetamol les disminuye los síntomas de la vacunación, pero el paracetamol también disminuye la respuesta inmunológica. Entonces es recomendable que se tome después de la vacunación. Entonces pueden tomar paracetamol para los síntomas, pero no se lo tomen antes, tómenselo después. Esa es la recomendación del Centro de Control de Enfermedades. Eso es todo. Doctor, le agradezco mucho. Ahora sí, ¿dónde lo pueden seguir? Porque si hay gente que todavía tiene muchas más dudas, yo sé que usted les contesta en Twitter. Entonces, ¿dónde lo pueden buscar? En Twitter es HL Frisbee o Héctor L. Frisbee, y también tengo un canal de YouTube y con mucho gusto les respondo preguntas. Por ahí vi que alguien se enojó porque dije el dióxido de cloro, que esa no es medicina alternativa, o sea, no insulten a la medicina alternativa. La medicina alternativa es otra cosa, el naturismo es otra cosa. El dióxido de cloro es una mamarrachada, eso sirve para lavar los excusados nada más. Por eso ya ni lo ataqué, doctor, porque siempre me preguntan por qué no le digo, por qué no le digo, por qué no le digo. Ya lo tocamos en algún Pero es que hay momento. medicina alternativa, es que no todo lo que no es medicina científica es medicina alternativa. O sea, los chiqueadores no son medicina alternativa. No sé, los toques de mertiolate para quitar el herpes, eso no es medicina alternativa, no sirve de nada. Lo único que quita el herpes es un antiviral, aciclovir o valaciclovir. Entonces, en fin. Luego algún día hablaremos de medicina alternativa, la cual yo respeto el naturismo, pero eso no es medicina alternativa. Eso es algún zángano ahí que está interesado en hacer negocio y venden cosas ahí para hacer negocio. Y desafortunadamente en México, eso lo trató de hacer una persona que estaba en California, ya está en la cárcel por 12 años. Ese es el problema en México, que cualquier cuate puede salir vendiendo cualquier cosa, y no le va a pasar nada. Hasta allá alcanza el espectro de la impunidad. Ojalá les pasara algo, porque la gente que engaña mata gente. Estoy de acuerdo con eso, doctor. La ignorancia mata y también los que engañan matan, juegan con la salud de las personas.